Las mujeres no se matan y no se violan. Merecemos vivir sin miedo a ser agredidas y conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Para hablar de esta profunda necesidad de cambio, las invitadas a tomar la palabra en ellas hoy son las tesis de Chile. Sibila Sotomayor, Dafne Valdés, Paula Cometa y Lea Cáceres crearon un colectivo que traduce tesis feministas y las aplica con mensajes contundentes. Poco más de un año pasó desde su primera aparición en Valparaíso en pleno levantamiento social chileno. Su himno, Un violador en tu camino, inundó el planeta y con millones de mujeres que hoy replican que ninguna en el mundo puede declararse libre de las formas de violencia. Les doy la bienvenida a las tesis y comienzo preguntando, Un violador en tu camino es un performance histórico, pero no es el único que han trabajado. Ustedes son artistas y feministas. Con estos elementos hicieron, por ejemplo, el performance Hundimos el miedo. O sea, la verdad es que en este contexto de crisis sanitaria, considerando que nuestra forma de manifestarnos, la trinchera que hemos elegido es el arte y específicamente la performance, se vuelve un poco complejo, ¿cierto? Poder realizar performance, digamos, en el mismo espacio físico, por lo que durante todos estos meses, desde marzo en adelante, estuvimos trabajando en ampliar nuestro formato hacia el video performance, colaborativo también, y estuvimos realizando diversos trabajos en torno a distintas temáticas que nos parecían muy importantes de seguir tratando y además aprovechando la visibilidad que tiene nuestro trabajo, evidentemente, o sea, de alguna manera poniendo al servicio esta plataforma, este espacio de denunciación que nosotros tenemos a las demandas feministas. Entonces, trabajamos en torno a la violencia doméstica, trabajamos en torno a la lucha por la despenalización legal y social del aborto, y luego cuando ya se flexibilizaron un poco las reglas, las normas en torno al confinamiento COVID, salimos a la calle y realizamos esta performance ya en el espacio público nuevamente de Hoy hundimos el miedo, a puertas del plebiscito que hubo en nuestro país el 25 pasado, para de alguna manera generar un acto simbólico de deshacernos de todo aquello, de toda la herencia colonial también, ¿sí? Por un lado de esta constitución hecha en la dictadura cívico-militar, que esperamos que ahora al fin, gracias al resultado de este plebiscito, se cambie y deje de oprimirnos por la vía legal, pero también de todo lo más amplio, ¿cierto? Del patriarcado, de las herencias coloniales, de esas opresiones, del constante extractivismo que hasta el día de hoy vivimos en nuestros territorios. Entonces, de ahí que decidiéramos hacer este acto simbólico de por dónde se vino, a través del mar, también se fuera todo esto, toda esta herencia opresora y violenta. Quiero preguntarles cómo nació en ustedes esta conciencia feminista que tanto se dedican a enseñar. ¿Cómo nació? Bueno, el colectivo se constituye el año 2018, pero en verdad nosotras hace mucho tiempo que teníamos esta preocupación o esta urgencia por difundir teoría feminista, ¿sí? Aplicada también a nuestra realidad sociocultural y política, considerando que en general escasea el acceso a este tipo de información. Y nosotras tenemos en común que dentro de nuestras formaciones trabajamos desde las artes, ¿sí? Desde las artes escénicas, desde el diseño textil, pero también la historia, las ciencias sociales, la literatura, la vinculación con el territorio y también otras expresiones artísticas que hemos ido incorporando de manera autodidacta, ¿sí? Como es la música, por ejemplo, y la búsqueda sonora que nosotros tenemos en nuestro trabajo. Entonces, con ese objetivo, esa premisa de difusión de estas ideas, es que constituimos el colectivo. Y para nosotras el feminismo no se queda solamente en lo temático, no se queda solamente en la idea, en el qué se dice, sino en el cómo se dice. Ustedes están sorprendidas por la acogida de su activismo. Esto fue una cosa que se volvió completamente masiva. Generalmente nos da un espacio de enunciación que nunca tuvimos y que nunca tampoco pensamos tener. También te habla de los pocos espacios que hay para que mujeres podamos hablar y experimentar y generar tejidos sociales y redes con el feminismo. Esto genera un aporte finalmente, así lo vemos, es como somos 4 mujeres que decidimos hacer algo con nuestra desconformidad social, transformamos al lenguaje que no era más propicio y nos encanta decir la palabra de la señora por todas partes.
que es la palabra feminismo, como lo decimos nosotros internamente. Entonces, igual es importante lo que pasó, es importante porque nos da ese espacio para que nuestras ideas sean escuchadas, y considero que somos 4 mujeres con hartas ideas, y eso es súper importante para el mundo actual que está ocurriendo, con grandes movilizaciones, con grandes sublevaciones políticas y sociales que están ocurriendo en nuestro territorio. Estamos siendo un pensamiento más entre muchos pensamientos, y ojalá dar un aporte. Bueno, ¿ustedes esperaban que esto se conociera tanto? Normalmente el activismo, el trabajo social son actividades que se realizan dentro del anonimato, pero con ustedes eso no pasó. No, nunca pensamos que iba a pasar, nunca lo buscamos, nunca. Fue un accidente. Como muchas cámaras grabándonos, porque nuestro trabajo claramente no es un accidente, nuestro trabajo es estupendo, no mentira, sino que de la forma que se viralizó y de lo rápido que fue y de todas las réplicas que ocurrió, claramente quien crea pensando en eso, es como, eso jamás pasa, es algo muy específico que responde mucho al tiempo que estamos viviendo, a lo que las redes sociales generan, la interconectividad, la tecnología, eso. Pues hay que decirlo que conversar con ustedes no es nada fácil. Fueron muchísimos meses buscando contactarlas hasta que por fin logramos este tú a tú. Y yo veo que en general no les gusta mucho el micrófono, son selectivas, poco hablan con los medios. ¿Por qué esa precaución? Bueno, son varias cosas en realidad. También parte importante es que hay una desconfianza por parte nuestra y también por muchas partes de la sociedad hacia los medios de comunicación hegemónicos o masivos que tienden a tergiversar cierta información, a cambiar los puntos de vista de algunas cosas. Entonces, también nos ha pasado, nosotras, sin estar acostumbradas a dar entrevistas o aparecer en la televisión, y mucho menos, como que es algo que nunca esperamos vivir y de que de ninguna manera sabemos manejar. Entonces, nos ha pasado en oportunidades como de que aparecer, de que nos preguntan cosas y luego igual la televisión, por ejemplo, termina dando vuelta a lo que dijimos, editando partes súper importantes que nosotras de temas que estábamos hablando. Por ejemplo, los carabineros de Chile nos denunciaron a nosotras por incitar a la violencia y nosotras nunca recibimos una notificación formal por parte de esa denuncia, y sí nos enteramos a través de La Tercera, y cuando que es un medio de prensa escrito. Entonces, cuando las abogadas que nos están ayudando pidieron esa denuncia, se demoraron muchas semanas en entregarle a ella, que son las abogadas que nos están ayudando, esa información, y sin embargo la Tercera, este medio de comunicación, la tenía de mucho antes. Y nosotras, que éramos las denunciadas en este caso, no teníamos acceso a esa información. Entonces hay por lo menos en este país, no sé en el de ustedes, pero hay una cosa entre el poder de la información que manejan los medios de comunicación, una manipulación de esa información, y los poderes del Estado, y que aquí son los que tienen el monopolio de la violencia también. Hay mucha criminalización de la protesta social constantemente. Entonces, eso nos lleva a nosotras a alejarnos lo más posible de vernos expuestas a estas situaciones, a que tergiversen lo que estamos hablando, y para nosotras, como bien tú decías, lo importante es el trabajo, lo importante es el feminismo, no nuestras vidas personales, por ejemplo, que también tienden a preguntar como... eso no interesa a nadie. Eso no interesa a nadie, no. Eso nos interesa a nosotras nomás y ya, a nuestros gatos, pero para lo importante de las ideas está en el trabajo, y eso es lo que hay que hablar, y es muy importante que los medios lo hagan también, como que ya era hora de que el feminismo tuviera una importancia en los medios de comunicación, porque son quienes generan gran parte de la opinión pública respecto a los temas. Entonces está bien que lo estén. Sigamos hablando de medios de comunicación. Ciertamente hay responsabilidad de nosotros periodistas, que muy frecuentemente nos quedamos cortos para informar con enfoque de género. A veces no hablamos en el lenguaje de los derechos humanos, y un ejemplo son las víctimas de violencia machista. ¿En qué estamos fallando?
nosotras cuando estudiamos, por ejemplo, la violación, analizamos cómo los medios de comunicación hablaban de estos temas y ponen y revictimizan una vez más, otra vez a quienes sufren de violación o de feminicidio. Hacen un perfil de la víctima, ponen fotos de sus redes sociales. Hacen un perfil psicológico de las víctimas. Y sin embargo, de los victimarios no sabemos nada, apenas sus iniciales, con suerte. Entonces, no queremos ser parte de eso, no queremos estar involucradas con gente que ayuda a perpetuar la cultura de la violación. Miren, las tesis lograron abrazar a miles, por no decir millones de mujeres en todo el mundo. Empezaron siendo ustedes 4 y ahora las voces se multiplican y se multiplican. Esto nos muestra que tantas personas se adhieran a sus palabras. ¿Qué nos dice? O sea, esto responde, es una consecuencia directa y demuestra de que el sistema patriarcal está en todas partes, ¿sí? Las opresiones de género están en todas partes, operando en las distintas culturas, traspasan todas las fronteras, y eso es altamente preocupante. Si bien, por supuesto que es maravilloso ver este ejercicio de reapropiación de la performance, y de también que para nosotros lo que significa es que ya esta performance deja de ser nuestra, sino que es de todas y todes quienes, tanto mujeres como personas de las disidencias, se reapropian de este material y lo habitan, lo movilizan, accionan también desde sus propios territorios y desde también las demandas relativas a sus propios territorios. Eso sin duda es hermoso porque devela una red que decimos nosotras siempre subterránea, que nos une, ¿sí? Y que traspasa absolutamente todo. Pero lo que es terrible es que demuestra que la problemática es transversal, que es global, ¿sí? Que la opresión es constante, está sucediendo en todas las esferas de nuestra vida, más aún cuando vemos estas articulaciones entre sistema patriarcal y sistema capitalista neoliberal. Pero como lo conversábamos una vez con una mujer activista de la India en un conversatorio, ella decía algo muy certero, que era así como el problema es global, la solución también ha de ser global. Y esperamos, ojalá, vivir para ver ese cambio y ver el patriarcado de capitalismo neoliberal arder y caer. Y ojalá tener sociedades más justas, libres de las opresiones que nos aquejan, tanto aquí como allá, como en todo. Son las tesis para France 24. Vivas nos queremos. Sigan en France 24.